Una broma de mi familia hizo que casi perdiera mi matrimonio. Mi esposa es de esas mujeres que todo lo da, religiosa, de valores inquebrantables, con una fe que no necesita defensa porque es simplemente parte de ella. Yo, por el contrario, crecí sin eso, sin la iglesia de cada domingo, sin el rosario en la alcoba, sin las oraciones antes de comer. Cuando le dije a su familia que quería casarme con ella, el silencio en esa mesa fue ensordecedor. Sus papás no me conocían, su hermana mayor no confiaba en mí. Pensaban que era un tipo sin rumbo que aparecería un día diciendo «fue un error» y desaparecería para siempre. ¿Cómo no desconfiar? Yo venía de un mundo completamente opuesto al suyo. Pasaron casi 2 años. 2 años de conversaciones incómodas en los que tenía que estar lo más cerca posible de ser una mejor versión de mí mismo. Lágrimas en las cenas, promesas que yo realmente intentaba mantener, pruebas constantes de que iba en serio, de que no era un pasatiempo, de que ella no era simplemente una obsesión de fin de semana. Mi esposa luchó por mí, luchó contra su propia madre, contra las hermanas que la querían proteger, contra ese círculo de gente que la veía como a una oveja de su rebaño que estaba a punto de descarriarse. Hubo momentos en los que casi la pierdo. Momentos en los que ella lloraba porque sus papás le decían que si se casaba conmigo tendría que aceptar las consecuencias, que no podrían estar en la boda, que la verían menos, que habría dolor. Pero ella eligió. Me eligió a mí, a este tipo que no va a la iglesia cada domingo, que dice malas palabras cuando se quema cocinando, que a veces llega tarde a las cosas. Por eso todo lo que pasó después duele tanto. Mis primos, ustedes los que están escuchando, siempre fueron como hermanos para mí. No hermanos de sangre nomás, sino hermanos de verdad. Veranos eternos en la alberca de la casa de mi tía. Bicicletas a través del barrio hasta que oscurecía. Videojuegos toda la noche en el cuarto de uno de ellos. Bromas estúpidas que no tenían sentido, pero que en ese momento eran lo más cómico del universo. Siempre fueron bromistas. De esos que te ponen sal en el café cuando no estás viendo. De esos que te dicen que te remolcaron el coche y te dejan buscándolo 2 horas. De esos que esconden cosas y luego dicen, ¿ya lo encontraste? Pero había un límite. Yo creía que había un límite. Me equivoqué. Hace unas semanas, sin avisar absolutamente nada, llegaron a mi casa. 3 primos, varios amigos suyos, la de arriba con su novio, bolsas de cervezas, botellas de tequila, una familia completa de amigos que yo conocía de vista nomás. Mi esposa dudó al principio. Yo lo noté en su cara. Ese gesto que hace cuando está calculando si puede o no hacerlo sin sentirse fuera de lugar. Pero aceptó. ¿Saben por qué? Porque sabía lo importante que mis primos eran para mí. Cocinamos juntos. Ella y mis primas hicieron tacos. Yo estaba al lado de mis primos en la sala, pero podía verla en la cocina, riéndose, sonriendo. Incluso hizo su famoso guacamole. Ese guacamole que solo prepara cuando realmente se siente cómoda, cuando confía en la gente. El que toma horas porque lo hace con aguacates que tiene que escoger personalmente y tomate recién cortado. La cocina estaba llena, ruidosa, viva. Yo estaba tomando whisky con los chicos, contando historias viejas, riéndome de cosas que ya habían pasado hace años. Pensé, esto está saliendo bien. Mi mundo y su mundo finalmente pueden estar en el mismo lugar. Debería haber sabido que algo iba a salir mal. De repente sentí que alguien me tomaba del brazo con una fuerza que no esperaba. Mi esposa, pero no era mi esposa alegre y sonriente de hace 30 minutos. Su cara estaba pálida, blanca, los ojos abiertos como si acabara de ver algo horrible, como si alguien le hubiera mostrado la peor noticia imaginable. ¿Me estás engañando?, me preguntó. La voz no me pertenecía cuando respondí. ¿Qué? No, nunca. ¿De dónde sacas eso? Pero ella no escuchaba nada. Sus manos estaban temblando. Me quitó el teléfono. Simplemente me lo arrancó de la mano. Se metió a nuestra habitación y cerró la puerta. En la sala, el silencio fue instantáneo. Y fue ahí cuando vi a mis primos, mirándose entre ellos, sonrisas nerviosas, risas que intentaban contener.
la boca de uno de ellos apretada como si estuviera a punto de explotar. Media hora. Eso fue lo que tardó mi esposa adentro. Media hora revisando cada mensaje en mi teléfono, cada correo, cada foto, cada red social, buscando pruebas que confirmaran lo peor. Cuando salió, estaba tranquila, demasiado tranquila, con una voz que no le conocía, fría como el acero, me dijo: «Si alguna vez me traicionas, no tendré piedad, y lo voy a saber». Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. Y luego me enteré de la broma. Mis primas, junto con amigos que mi esposa nunca había visto en su vida, le dijeron que sabían de buena fuente que yo le era infiel, que era algo que todos comentaban en mis círculos, que se lo decían por su bien, para que no fuera la última en enterarse. Y esto pasó el Día de Inocentes. Para ellos era la broma perfecta, una víctima perfecta, una reacción perfecta. Para ella fue una bomba. Ustedes, los que están escuchando, que quizás no tienen la fe de mi esposa, que quizás no crecieron en ese ambiente, necesitan entender algo. En su mundo, la infidelidad no es solo un acto. No es solo, ay, se metió una cana al aire. Es vergüenza, es humillación, es lo más bajo de lo bajo. Es algo de lo que ni siquiera se habla en voz alta. Es un secreto que destroza familias. Sus papás llevan 32 años casados, 32, y jamás, ni una sola vez, hicieron una broma sobre eso. Jamás. Ella pidió que se fueran todos, calmada, educada, pero firme. Todos, ahora. Yo me quedé paralizado. No defendí a mis primos, pero tampoco reaccioné como debería haberlo hecho. No grité. No les dije que estaban siendo unos miserables. No los saqué de mi casa como debería haber hecho. Simplemente observé. Y ese fue mi error más grande. Después de que se fueron, mi esposa me miró y me dijo algo que todavía retumba en mi cabeza cada noche. No me casé contigo para que tu familia confirme todos los miedos que tenían sobre ti. Esa noche dormimos en habitaciones diferentes. Nunca antes había pasado. A la mañana siguiente, mis primos empezaron a escribirme mensajes que decían que mi esposa estaba exagerando, que así son las bromas, que yo debería haberla controlado. Uno incluso me llamó mandilón por apoyarla. Mi mamá me llamó para decirme que los perdonara, que así son ellos, como si eso lo arreglara todo, como si las palabras mágicas fueran así es la familia, y de repente todo se borrara. Nadie entendía. Lo que nadie entendía era que no fue solo una broma. Fue atacar el sacrificio que ella hizo. Fue pisotear esos casi 2 años de convertirse en alguien lo suficientemente bueno para su familia. Fue sembrar una duda mortal donde antes había confianza absoluta. Fue decirle: «Te advertimos que no confiaras en él, y mira, tenías razón». Los días que siguieron fueron los más lentos de mi vida. Mi esposa comenzó a revisar mi teléfono. No gritaba, no reclamaba, no había drama, solo vigilaba. Solo esperaba encontrar pruebas que confirmaran lo peor. Y eso, ustedes los que están escuchando, duele más que cualquier grito. Mis primos enviaron una disculpa por correo, pero no era una disculpa, era un «sentimos que lo tomaste así», era un «no sabíamos que era tan delicada», era un «no fue para tanto». Eso la destrozó. Finalmente le pregunté qué necesitaba de mí, qué podía hacer para que volviera a confiar, qué tenía que pasar para que esto desapareciera. Ella lloró y me dijo algo que me quedó claro. Me siento humillada. Defendí nuestro matrimonio contra mi propia familia. Luché contra mis papás, contra mis hermanas, contra toda gente que me quería alejarte de ti. Y ahora tu familia hace chistes sobre exactamente eso. Sobre lo que más me da miedo, sobre lo que te advertían que pasaría. Esa noche no dormí. Pasé las horas en la sala pensando, realmente pensando, no en cómo arreglo esto, sino en algo más fundamental. Tomé una decisión que jamás creí que tomaría. Corté contacto con mis primos. No porque dejara de quererlos, no porque ya no sean mis hermanos en todo excepto en sangre, sino porque en ese momento entendí algo que debería haber sabido desde el primer día. Mi esposa no es una opción. Ella no es algo que yo elegí cuando estaba disponible.
Ella es mi familia. Ella es lo que elegí cuando decidí construir una vida con alguien. Y eso significa que cuando tengo que elegir entre ella y cualquier otra persona, incluso los primos que crecieron conmigo, la elección ya está hecha. Fue difícil. Cuando uno apareció en mi casa días después, no abrí la puerta. Cuando otro me escribió, pidiendo que arregláramos las cosas, no respondí. Pero desde entonces, las cosas han empezado a cambiar. Lentamente. Hace poco, ella dejó de revisar mi teléfono. Simplemente paró. Volvimos a cenar juntos sin incómodos silencios. La noche pasada sonrió. De verdad sonrió. No esa sonrisa de estoy intentando olvidar, sino una sonrisa genuina. Y eso, ustedes los que están escuchando, es más de lo que pensé que conseguiría. Hay bromas. Y hay cosas que nunca debieron tocarse. Las bromas nacen del amor. Nacen de la confianza de que todos en la mesa se levantarán después de reír. Pero cuando una broma golpea exactamente donde más duele, donde alguien construyó su fortaleza y dejó un muro bajito para que pudiera entrar, eso ya no es una broma. Eso es un acto de sabotaje. Eso es confirmar los miedos de alguien a cambio de una risa. Y aprendí que ser familia no siempre significa estar juntos. A veces significa alejarte. A veces significa perderse para que alguien más no se pierda. Si están escuchando esto y tienen gente que amaron que se convirtió en un obstáculo para la persona que eligieron, saben la verdad que duele. Algunos sacrificios son definitivos, pero algunos sacrificios son los correctos. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.